La madrugada parecía sostenida por un silencio demasiado tenso como para ser natural. Las luces de las calles en el oriente de la Ciudad de México parpadeaban como si supieran lo que estaba por ocurrir. En los callejones de Iztapalapa, el aire mezclaba humedad, polvo y una sensación que muchos vecinos conocen bien, esa mezcla de ruido contenido y miedo respirable que anuncia que algo grande está a punto de romperse. A esa hora, cuando la ciudad todavía duerme con las defensas bajas, un grupo de hombres y mujeres vestidos de negro avanzaba sin hacer ruido, como si fueran sombras entrenadas para no existir. Nada de patrullas ruidosas, nada de sirenas que avisan antes de tiempo, nada de pasos en falso. Solo un movimiento lento, preciso y calculado, dirigido hacia un rostro que llevaba semanas circulando entre susurros. Un nombre que nadie decía en voz alta pero todos entendían, la mujer que había logrado imponer reglas, horarios, cuotas y miedo en varias colonias del oriente de la capital. El operativo comenzó antes de que el reloj marcara las 5. Desde techos de la mina desgastada se asomaban las siluetas de los equipos tácticos. Un dron volaba a baja altura como si fuera un insecto metálico buscando presas en la oscuridad. Órdenes cortas, casi inaudibles. La instrucción era sencilla pero contundente: entrar sin aviso, sorprender, desmantelar. En ese instante, mientras un agente ajustaba el visor de su casco y otro revisaba por última vez su comunicador, se prendió la chispa que define estas operaciones. Esa mezcla de adrenalina y concentración que acompaña el momento exacto en que la línea entre la vida cotidiana y la realidad criminal se revela sin maquillaje. Los reportes de inteligencia habían marcado 5 puntos clave, 5 casas que funcionaban como engranes de una red silenciosa pero constante. En una de ellas, el blanco principal. Una mujer de 50 y tantos años, de mirada firme y voz baja, que había logrado construir una estructura criminal sin escándalos, sin desplantes, sin estridencias, solo con control, disciplina y miedo. Una figura conocida por muchos pero enfrentada por pocos. Una mujer que no necesitaba armas largas ni caravanas blindadas para imponerse. La líder que había convertido varias colonias en un tablero que ella misma movía desde la sombra. Su apodo bastaba para que las puertas se cerraran temprano y las conversaciones se volvieran cuchicheos. Su nombre real casi no importaba, porque en esas calles un alias puede tener más peso que cualquier registro oficial. Lo que estaba por pasar no era solo un cateo más, era un golpe directo al corazón de una red que llevaba años operando sin interrupciones visibles. Y sin embargo, pese a toda la planeación, pese al despliegue sigiloso, pese a las órdenes claras, había algo que no estaba en los informes. Algo que haría que este caso dejara de ser un operativo exitoso para convertirse en una historia mucho más oscura. Un hallazgo que encendería alarmas en todos los niveles, desde los agentes que entraron primero hasta las oficinas donde se revisan expedientes con luces blancas y relojes sin sonido. Pero antes de llegar a ese punto, el espectáculo apenas comenzaba, un operativo quirúrgico en una ciudad acostumbrada a vivir entre sombras. Y antes de continuar, te hago una invitación directa. Si quieres entender cómo funciona realmente el poder en las calles, si quieres saber qué ocurre detrás de los operativos que parecen silenciosos pero remueven barrios enteros, si quieres seguir esta historia hasta su último detalle, suscríbete ahora mismo y deja tu comentario. Tu opinión importa, tu voz se suma a esta investigación, y juntos vamos a desmenuzar el caso pieza por pieza. Esto apenas empieza, y lo que viene después es aún más revelador. En el centro de mando improvisado, instalado en una bodega discreta a unos kilómetros del primer punto marcado, la tensión se podía cortar como si fuera una cuerda gastada. Mapas impresos, capturas de pantallas de cámaras privadas, reportes anónimos, fotografías pixeladas de posibles operadores, todo estaba desplegado sobre una mesa larga iluminada por una sola lámpara colgante. El grupo especial revisaba por última vez la secuencia de entrada, los puntos de reunión, las rutas de escape, los detalles que podían definir la diferencia entre un éxito quirúrgico y un desastre silencioso. Cada agente conocía su papel, cada movimiento estaba ensayado, cada paso calculado para evitar improvisaciones. El objetivo no era solo detener, era desmontar el engranaje entero, evitar que las piezas se reagruparan,
impedir que la red se adaptara y siguiera funcionando con el relevo de la figura principal. La señal definitiva llegó cuando un agente al mando recibió un reporte de vigilancia aérea. El dron había captado un movimiento sospechoso en la azotea del primer inmueble. Una sombra, un hombre joven revisando el horizonte como si anticipara algo. No era un vigía profesional, pero conocía la rutina de la zona lo suficiente como para notar cuando algo se sentía raro. La voz en el comunicador fue precisa: se acelera el tiempo, entramos en 3 minutos. Esa frase recorrió los audífonos como un latigazo. Los equipos comenzaron a desplazarse entre calles estrechas donde los techos bajos hacían eco de cada paso, aunque estos estaban entrenados para no hacer ruido. El primer punto estaba en una unidad habitacional desgastada por los años. La fachada tenía manchas de humedad y una puerta metálica oxidada que daba la impresión de no haber sido abierta en semanas, aunque la información decía lo contrario. Los agentes se alinearon, ajustaron los guantes, revisaron armas cortas y aseguraron los chalecos. Uno de ellos colocó una palanca hidráulica en la puerta, otro preparó la barrera de protección, mientras un tercero observaba la azotea en caso de intento de fuga. Cuando la herramienta empujó el metal con un estruendo seco, el sonido viajó por el edificio como un aviso involuntario, pero ya era tarde para quien estuviera dentro. La entrada fue limpia. La sala estaba a oscuras, con un olor a comida vieja y humedad que pegaba en la garganta. Sobre una mesa había envoltorios abiertos, una balanza digital encendida y un celular vibrando sin que nadie lo respondiera. Los agentes aseguraron las habitaciones una por una hasta encontrar lo que ya esperaban. Una mujer sentada en el borde de una cama, sin moverse, observando la pared como si ya supiera que el operativo terminaría ahí. No ofreció resistencia, no gritó, no negó nada. Solo dijo una frase corta que dejó helado el ambiente: tardaron más de lo que pensé. Esa mujer, de rostro cansado y manos temblorosas pero mirada fija, era la pieza central del operativo, la figura que había mantenido el control de una red que parecía pequeña pero funcionaba como un mecanismo preciso. Mientras ella era asegurada y trasladada al vehículo blindado, otros equipos avanzaban hacia los demás inmuebles marcados. La simultaneidad era clave. En operaciones de este tipo, si un solo punto se adelantaba o si alguien lograba avisar por teléfono, todo podía derrumbarse en segundos. Por eso la coordinación era tan estricta, porque cada minuto contaba y cada puerta abierta cambiaba el mapa completo. En los otros cateos, la escena variaba pero el patrón era el mismo: envoltorios, dinero, armas cortas, celulares desarmados, cuadernos con nombres y marcas, fragmentos de una red que sustentaba la economía del miedo en varias colonias. Lo que ninguna gente sabía aún era que en uno de esos cuadernos, escondido entre páginas arrugadas, esperaba una pieza que cambiaría el sentido de toda la operación. Una palabra subrayada y una lista de nombres que no aparecían en ningún registro reciente. Ese hallazgo no sería un simple dato, sería la chispa que revelaría que la historia que estaban contando era solo la superficie de algo mucho más profundo. La caída de la mujer asegurada en el primer cateo no era un evento aislado. Para los vecinos podía parecer la captura de una figura más dentro del narcomenudeo, pero para quienes llevaban semanas analizando los movimientos en la zona, su detención representaba un golpe que podía desencadenar algo mayor. En las oficinas donde se revisaban los reportes nocturnos, los agentes sabían que su nombre no aparecía en los titulares oficiales ni en los boletines clásicos, pero su influencia se dejaba sentir en el ritmo de las calles. Era la clase de figura que mantenía el control con sutileza, sin necesidad de estridencias, con una eficiencia que muchas organizaciones más grandes envidiaban. No era una jefa tradicional. No daba órdenes gritando, no se mostraba en lugares públicos, no presumía lujos, no ocultaba su rostro. Era más peligrosa por lo que representaba que por lo que mostraba. La estructura que manejaba estaba fragmentada, pero conectada de manera quirúrgica. Tenía operadores que funcionaban como nodos, personas que no necesariamente se conocían entre sí, pero que sabían bien dónde estar, cuándo moverse y qué información transmitir. El flujo de droga no era abundante, pero era constante. La clave no era la cantidad, sino el territorio y el silencio. Su red se extendía por cuadras, no por colonias,
lo cual volvía más difícil rastrear los puntos exactos. A diferencia de otras organizaciones que presumían rifles largos y caravanas blindadas, esta operaba casi como una familia disfuncional, donde cada integrante cubría una parte del engranaje sin hacer demasiado ruido. Eso la volvía invisible para muchos y compleja para los investigadores. Los reportes anónimos que habían llegado semanas antes no coincidían con el perfil de una estructura grande, pero sí con uno que sabía sobrevivir. Movimientos discretos en casas aparentemente vacías, autos estacionados durante horas en las mismas esquinas, personas que entraban y salían sin que los vecinos pudieran identificar si vivían ahí. Una señora que vendía dulces en la esquina decía que había visto pasar a los mismos jóvenes durante el último mes, todos con mochilas que parecían demasiado pesadas para ser útiles escolares. Un comerciante que cerraba temprano mencionaba que los ruidos en la noche habían aumentado, pero nada que pareciera violento. Ese era el punto. Todo funcionaba como una maquinaria silenciosa que se adaptaba al entorno sin desatar escándalos. Las autoridades sabían que la mujer asegurada tenía un rol fundamental en la toma de decisiones. No decidía sobre rutas largas ni sobre cargamentos grandes, sino sobre el control del espacio. Ella sabía quién vendía, cuánto vendía y a quién se le permitía operar. Esa clase de poder no se consigue con armas largas, sino con información precisa. Tenía una libreta donde registraba quién cumplía, quién debía y quién ya no debía aparecer. Esa libreta sería clave más adelante, pero en ese momento ninguno de los agentes sabía que su contenido revelaría algo más amplio que la simple administración de un punto de distribución. Mientras los demás cateos se ejecutaban con la misma precisión, los analistas seguían revisando mensajes interceptados, conversaciones fragmentadas, fotografías borradas y recuperadas de celulares asegurados en operativos anteriores. Todo apuntaba a una red que funcionaba con disciplina y que había logrado mantenerse activa sin levantar alertas formales. Esa manera de operar hablaba de una mente que entendía perfectamente el pulso de la zona. Una mente que conocía las calles, los horarios, los temores y las rutinas de quienes vivían en esas colonias. Lo que estaba a punto de descubrirse en los otros puntos marcados mostraría que la mujer no solo administraba la red. Era el vínculo entre grupos más grandes y operadores locales. Un puente silencioso que permitía que la actividad criminal se mantuviera sin generar conflictos visibles. Mientras la ciudad dormía sin imaginar la magnitud de lo que ocurría, los agentes comenzaban a conectar piezas que no habían coincidido antes. Porque la mujer capturada no era simplemente una líder. Era la administradora de un sistema que llevaba años funcionando sin importar quién subiera o bajara en la jerarquía. Y lo que hallarían dentro del tercer inmueble revelaría que el operativo no solo estaba desmantelando una célula. Estaba desenterrando una historia enterrada bajo capas de silencio y miedo, una historia que completaría un mapa que muy pocos entendían y que, desde esa madrugada, comenzaba a tomar forma con una claridad brutal. Mientras la líder asegurada era trasladada entre un cerco de silencio y pasos firmes, los demás equipos especiales se dispersaban hacia los otros 4 inmuebles ubicados en colonias donde el miedo se respiraba con la misma naturalidad que el aire. A diferencia del primer cateo, ninguno de estos sitios representaba un objetivo principal, pero cada uno era una pieza indispensable para comprender la estructura completa. Los agentes sabían que en esos espacios se encontraban fragmentos de un rompecabezas que no podía armarse desde una sola casa. Cada domicilio contaba una parte distinta de una misma historia criminal que había crecido como una raíz subterránea, expandiéndose sin que la mayoría lo notara. El segundo inmueble estaba en una calle estrecha donde los postes de luz apenas alumbraban unos metros adelante. La fachada parecía la de una vivienda común, con una maceta seca junto a la puerta y ropa tendida en un cordel que nunca se movía. Pero la información decía otra cosa. Dentro había un flujo constante de personas que entraban y salían en horarios irregulares. Cuando los agentes forzaron la entrada, lo primero que sintieron fue el olor penetrante de químicos baratos mezclados con polvo. En el interior, 3 personas estaban reunidas alrededor de una mesa llena de sobres vacíos, una balanza digital y restos de un polvo blanco adherido a la superficie. Uno de los sujetos intentó correr hacia la cocina, pero la reacción fue inmediata.
Lo detuvieron antes de que alcanzara la ventana. Las dos mujeres que estaban con él siguieron las órdenes sin resistirse, como si supieran que el operativo llegaría tarde o temprano. El tercer cateo fue distinto. Estaba a cargo de un equipo coordinado con elementos de apoyo que se movían con la fluidez de quienes ya han entrado a decenas de casas similares. Esta vez, lo que encontraron no fue droga ni armas. Fue algo mucho más inquietante. En el patio trasero, cubierto por tablas viejas y bolsas negras, había una fosa superficial. No era profunda, pero sí lo suficiente como para ocultar restos de ropa, envoltorios vacíos y objetos que parecían pertenecer a personas que nunca aparecieron en los informes de desapariciones recientes. Ese hallazgo detuvo a los agentes por unos segundos. No era lo que esperaban encontrar. La orden fue clara: documentar todo, sellar el punto, esperar refuerzos forenses. A veces, lo que no se busca termina siendo lo más revelador. El cuarto inmueble estaba en una zona donde los vecinos rara vez hablaban con desconocidos. Nadie salía temprano y nadie se quedaba en la calle después del anochecer. Los agentes derribaron la puerta con rapidez, pero esta vez hubo resistencia real. Un hombre joven saltó por la ventana del segundo piso intentando alcanzar la azotea. Otro sujeto arrojó una bolsa hacia un patio contiguo, como si quisiera deshacerse de algo que no debía ser descubierto. Dos mujeres se refugiaron en el baño con celulares y fajos de billetes en las manos. La tensión se sintió en el aire como si fuera una carga eléctrica a punto de estallar. Con humo táctico, los agentes redujeron a todos uno por uno. Entre los detenidos estaba un joven de 18 años con un tatuaje reciente en el cuello y una mirada perdida que parecía más miedo que desafío. El quinto y último cateo de la madrugada fue el más silencioso. No hubo resistencia, no hubo objetos arrojados, no hubo carreras. Lo que encontraron fue aún más perturbador. En una habitación pequeña había una mesa con varios cuadernos abiertos. Algunos contenían listas, otros dibujos torpes, pero uno destacaba por encima del resto. Tenía nombres, direcciones y una palabra escrita varias veces como si fuera una advertencia repetida en secreto: relevo. Esa palabra encendería todas las alarmas en las horas siguientes, porque indicaba que la red no dependía de una sola persona. Había un sistema completo esperando la caída del eslabón principal. Y ese dato cambiaría el sentido del operativo de forma definitiva. Los detenidos comenzaron a ser trasladados en vehículos separados, cada uno escoltado por elementos que evitaban cualquier intento de comunicación entre ellos. No era casualidad. Las autoridades sabían que incluso una mirada o un gesto podían servir para enviar mensajes codificados entre integrantes de la red. Mientras avanzaban los traslados, los agentes encargados de procesar la información inicial comenzaron a revisar las identidades de quienes habían sido asegurados durante los cateos. A primera vista, parecían perfiles distintos, casi incompatibles entre sí, pero todos compartían un elemento que los unía de forma silenciosa: el miedo a lo que pudiera pasar si hablaban. El primer hombre en ser registrado tenía 30 años, pero su rostro mostraba el desgaste de alguien mucho mayor. Sus manos estaban marcadas por cicatrices antiguas, y sus ojos se desviaban constantemente hacia las esquinas de la sala, como si temiera que alguien estuviera escuchando desde fuera. No negaba pertenecer a la red, pero tampoco aceptaba preguntas directas. Su silencio se volvió una barrera que los agentes reconocieron de inmediato: la barrera de quien tiene más miedo de su propia organización que de la ley. Una mujer de 42 años fue llevada a otra sala. Sus manos temblaban no por la detención, sino por un temor que se reveló cuando pidió escribir una nota para su hija. Decía que la niña creía que ella trabajaba limpiando casas y que nunca había entendido por qué algunas noches no regresaba a dormir. En su bolsa llevaba un cuaderno escolar doblado, con un dibujo infantil y una frase escrita con tinta azul: «Mamá vuelve temprano hoy». Esa imagen golpeó a los agentes de una forma distinta, porque mostraba una vida rota mucho antes de que iniciara el operativo. El más joven de los detenidos llamó la atención de inmediato. Tenía apenas 18 años, el rostro marcado por acné, un tatuaje nuevo en el cuello y los tenis llenos de lodo seco. Lo llamaban el hijo, aunque nadie sabía su apellido real.
Cuando los agentes le preguntaron cuánto tiempo llevaba trabajando para la red, respondió con la voz quebrada, 3 meses nada más. Lo habían reclutado con la promesa de 1,000 pesos por turno y la idea de que sería un trabajo sencillo. Pero pronto entendió que no podía irse cuando quisiera. Su mirada perdida, más que desafiar, revelaba una mezcla de ingenuidad y terror. No todos los detenidos mostraban ese lado humano. Había otros cuyos expedientes ya habían pasado por manos de la policía. Uno de ellos, de 35 años, tenía antecedentes por robo con violencia. Lo encontraron con una pistola cargada y una lista de puntos de distribución marcada con zonas y horarios. No negó nada, pero tampoco explicó a quién respondía. Otro sujeto, de 33 años, era identificado como el encargado de coordinar movimientos de la red. Tenía una memoria sorprendente para rutas y horarios, pero evitaba mencionar nombres. El más inquietante de todos era un hombre de mirada fría, alrededor de 30 años, con historial por intento de homicidio. No negó su participación en la red, pero tampoco mostró interés en colaborar. Solo hizo una pregunta que desconcertó a los agentes: ¿ya saben quién es mi hermano? Ese comentario abrió la posibilidad de que hubiera conexiones más amplias, posiblemente relacionadas con grupos de mayor estructura que extendían influencia en zonas que hasta ahora se consideraban periféricas. Mientras procesaban a los 14 detenidos, los agentes notaban que cada uno de ellos representaba una pieza distinta del mismo rompecabezas. Algunos eran reclutas recientes, otros operadores con años de experiencia, otros simples habitantes atrapados en una espiral que nunca entendieron por completo. Y sin embargo, todos coincidían en algo: ninguno parecía sorprendido por la caída de la líder, como si hubieran sabido desde antes que ese momento llegaría. Ese detalle, aunque pequeño, comenzaba a levantar sospechas sobre la existencia de un plan alterno, uno que no estaba en ningún reporte oficial ni en ningún rumor de la zona. Porque si la red había funcionado con la precisión que revelaban los cateos, entonces era lógico pensar que también habían previsto la posibilidad de una caída. Y si ese era el caso, los próximos movimientos no vendrían de los detenidos, sino de quienes aún estaban sueltos. Mientras en los patios de las colonias la gente comenzaba a asomarse con cautela tras las cortinas, en una oficina improvisada los analistas de inteligencia revisaban con paciencia cada objeto asegurado durante los cateos. Sobre una mesa larga se acumulaban celulares, memorias, llaves, envoltorios, libretas, copias de identificaciones, fragmentos de una vida cotidiana atravesada por el negocio del narcomenudeo. Nada se tiraba, nada se pasaba por alto. Cualquier hoja arrugada podía convertirse en una pieza clave para entender hasta dónde llegaban los tentáculos de la red que esa madrugada había comenzado a desmoronarse. Entre todo ese material, una libreta de pasta sencilla llamó la atención de uno de los analistas. A primera vista parecía un cuaderno más, con manchas de comida y páginas escritas a medias. En las primeras hojas había cuentas simples, listas de cobros, cantidades pequeñas anotadas con letra chueca, referencias a esquinas y apodos, nada fuera de lo común en este tipo de casos. Pero a medida que avanzaba entre las páginas, el tono cambiaba. Dejaron de aparecer cifras y comenzaron a aparecer nombres completos, direcciones precisas, cruces dibujadas sobre esquemas de calles. No eran simples registros de ventas, era algo más parecido a un mapa interno de control. En una de las hojas centrales aparecía una palabra repetida varias veces, subrayada con plumón rojo: relevo. Esa palabra estaba escrita junto a algunos nombres y fechas, como si marcara una transición planeada. No se trataba de sustituciones improvisadas, sino de una rotación estructurada. Junto a ciertos alias se leía la indicación de quién tomaría su lugar si algo salía mal. Para los analistas, eso significaba que la red no solo funcionaba con disciplina, sino que además estaba preparada para sobrevivir a la caída de cualquiera de sus integrantes, incluida la líder detenida en el primer cateo. El sistema no se quebraba con un solo golpe, estaba diseñado para resistir. Más adelante en la libreta, casi escondido entre anotaciones sobre horarios y puntos de entrega, aparecía un dibujo tosco hecho a lápiz. Era un croquis mal trazado de varias calles del oriente de la ciudad,
con líneas que parecían rutas y pequeñas marcas en forma de cruz en esquinas específicas. Lo que al principio parecía un garabato sin importancia se convirtió en una pieza inquietante cuando uno de los analistas reconoció un símbolo en la esquina inferior, una letra deformada dibujada con doble trazo. Ese detalle coincidía con señas utilizadas por grupos más grandes que operaban en la zona desde años atrás. El hallazgo sugirió que la red no era completamente autónoma, sino parte de una cadena más amplia, conectada con estructuras criminales que rebasaban las fronteras de una sola alcaldía. La información comenzó a cruzarse con reportes de otros casos. Direcciones que ya habían sido investigadas por delitos distintos, nombres que aparecían en carpetas de hechos aparentemente aislados, movimientos registrados en municipios vecinos donde el narcomenudeo se mezclaba con extorsión y otros delitos silenciosos. El patrón se repetía. La mujer detenida esa madrugada no era una figura aislada controlando un pequeño negocio de esquina. Era el engrane visible de una ruta compartida, una administradora de territorio que permitía que el flujo de droga, dinero y amenaza se mantuviera estable sin llamar demasiado la atención. En paralelo, uno de los celulares asegurados comenzó a revelar otro componente preocupante. Al revisar las aplicaciones de mensajería encontraron un grupo con pocos integrantes, todos identificados solo por números sin registrar. El nombre del grupo era directo, la línea sigue. El historial mostraba mensajes recientes intercambiados horas antes del operativo. En uno de ellos, enviado desde el número vinculado a la hora detenida, se leía una instrucción fría y calculada: si algo pasa, ustedes ya saben qué hacer, no se muevan hasta que llegue la indicación. Lo inquietante no era solo el contenido, sino la respuesta recibida después de la captura, cuando ella ya estaba bajo custodia. A las pocas horas de los cateos, otro número escribió en ese mismo chat: recibido, los puntos no se cierran, el relevo está listo. Ese mensaje confirmaba lo que la libreta ya insinuaba: la red estaba preparada para continuar aún sin su figura central. La operación de esa madrugada había golpeado fuerte, pero no había apagado por completo el sistema. En algún lugar, alguien más estaba listo para ocupar el mando, alguien que conocía las rutas, los contactos y las reglas no escritas que mantenían ese territorio sometido. Para las autoridades, eso significaba una cosa: el operativo no terminaba con las esposas puestas a la líder. Apenas empezaba una carrera contrarreloj para evitar que el relevo tomara el control antes de que el Estado pudiera cerrar todas las puertas abiertas. Desde las primeras horas del amanecer, las colonias donde ocurrieron los cateos recuperaban su ritmo con una mezcla de cautela y desconcierto. No había aplausos ni celebraciones, solo un silencio espeso que recorría las calles como un recordatorio de que, aunque el operativo había sido exitoso, el miedo no desaparece tan rápido como una patrulla al retirarse. Muchos vecinos observaban desde la distancia las cintas amarillas que delimitaban los inmuebles asegurados. Otros simplemente caminaban sin voltear, como si ignorar la escena fuera la única forma de seguir adelante sin cargar con el peso de lo que habían presenciado. En las esquinas, algunos murmuraban que la líder había caído al fin. Otros susurraban algo más frío: que alguien tomaría su lugar antes de que terminara la semana. Mientras las autoridades continuaban procesando evidencias, el eco del mensaje que encontraron en los celulares asegurados seguía resonando. Ese aviso casi mecánico: el relevo está listo, no era solo una frase, era una advertencia. Una confirmación de que la red criminal tenía un plan estructurado para sobrevivir incluso a un golpe tan amplio como el que había ocurrido esa madrugada. La figura principal ya no estaba en las calles, pero los pasos de su reemplazo podían estar acercándose sin que nadie los percibiera. En una ciudad donde el crimen se reorganiza con la misma rapidez con que el sol aparece entre los edificios, el operativo no marcaba un final, sino un punto de inflexión. En el centro de mando, los agentes revisaban las rutas marcadas en la libreta, los croquis mal trazados, los nombres escritos con prisa. Ninguno de esos datos podía tomarse a la ligera. Cada punto representaba un posible foco de operación, cada alias una pieza dentro de un sistema que seguía en movimiento. El desafío ahora era más grande: evitar que las zonas aseguradas volvieran a ser reclamadas por quienes buscaban demostrar que el poder en las calles no cambia con un solo cateo.
El jefe del operativo lo dijo con claridad durante un informe interno: la captura es un golpe, pero lo que venga después definirá si realmente avanzamos o si solo movimos el problema unos metros más allá. En los barrios afectados, la gente hablaba con palabras medidas. Algunas personas recordaban escenas de años anteriores, cuando otras detenciones habían encendido breves esperanzas que se desvanecieron con el tiempo. Otros aseguraban que esta vez era distinto, que la precisión del operativo enviaba un mensaje más firme que en ocasiones pasadas. Sin embargo, la realidad seguía siendo compleja. Un operativo puede detener personas, puede incautar droga, puede cerrar casas, pero no puede borrar de inmediato la marca emocional que queda en quienes viven a diario entre sombras, amenazas y rumores. El cierre de esta historia no ocurre con la simple imagen de vehículos oficiales retirándose. Ocurre en el seguimiento que ya se prepara, en los análisis que cruzan datos entre distintas dependencias, en las vigilancias reforzadas en zonas clave, en las investigaciones que buscan al relevo antes de que logre afianzarse. La madrugada en que 14 personas fueron detenidas marcará un antes y un después, pero ese después aún no está escrito. Lo que sigue dependerá de la velocidad del Estado, de la colaboración entre instituciones y, sobre todo, de la resistencia de las propias comunidades que buscan recuperar sus espacios. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, te invito a que formes parte de este seguimiento. Suscríbete, comenta, comparte tu opinión. Porque las calles hablan, los vecinos hablan, los datos hablan, y en este canal vamos a seguir cada pieza de este caso hasta entenderlo por completo. Tu voz importa, tu análisis suma, y juntos podemos desmenuzar lo que ocurre en el terreno donde pocas veces se mira de frente. Esto no termina aquí. Apenas estamos empezando a entender lo que de verdad se mueve en las sombras de la ciudad.